Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con esta trilogía de one shot de nuestra querida Sonia. ¿Qué tal el anterior one shot, chicas? Híjole, chicas, yo ese one shot yo lo hubiera hecho fic, pero como no soy la escritora, calladita me veo más bonita. Porque no, chicas, yo cuando ya terminé de narrarlo, yo dije, caray, ¿ya tan pronto? Ya, se me fue como agua, chicas. Estaba tan bien escrito, tan bien elaborado, que yo me quedé queriendo más, sinceramente. Pero pues así son mis queridas escritoras, nos dejan queriendo más y por esa razón traemos esta trilogía de one shot. La siguiente historia, chicas, no sé el inglés, chicas, y menos la pronunciación. Trato, pero mis queridas escritoras hacen a fuerzas que yo haga examen de idiomas porque, híjole, es complicado. Y más al estarlo narrando, si no es tu lengua materna. Pero bueno, voy a tratar de decirlo tal cual me salga. Si no, pues perdón por mi pronunciación. Pero pues vamos a descubrir qué nos trae este maravilloso one shot llamado What Every Girl Should Know. Nota del autor. Recientemente me di cuenta de que durante la época del San Paulo School, la historia real registra muchos cambios importantes en el ámbito científico y social. Y se me ocurrió la brillante o desafortunada idea de asociarlos con mi pareja favorita. Lo que leerán es el resultado. En primer lugar, Candy, la escuela de Londres, donde se aprende a ser verdaderas damas y esposas, no es para ella. Candy es una chica que aprenderá a trabajar y se convertirá en una profesional independiente. Aquella época es la en la que las mujeres empiezan a trabajar fuera de casa y a reclamar sus derechos, por ejemplo, el derecho al voto. Luego está Steve. Él representa la innovación tecnológica de aquellos años en los que, por ejemplo, comienza la producción de automóviles a gran escala y él tiene un coche que ha construido él mismo. A continuación, los hechos que me inspiraron. 1903. El Premio Nobel de Física es otorgado a María Salomea Sklodowska, más conocida como Marie Curie, y a su marido Pierre Curie. 1911. El Premio Nobel de Química es otorgado a Marie Curie. Margaret Louise Higgins Sanders fue una activista, enfermera, escritora y educadora sexual estadounidense, pionera en el campo de la anticoncepción y los derechos reproductivos. Los intereses políticos de Sanger, el feminismo emergente y su experiencia como enfermera la llevaron a escribir 2 series de columnas sobre el tema de la educación sexual titulada What Every Mother Should Know. Lo que toda madre debería saber. 1911-1912. Y What Every Girl Should Know. Lo que toda chica debería saber. 1912-1913. Para la revista socialista New York Call. What Every Girl Should Know. Nueva York Call. ¿Qué es esa revista? Candy había entrado en la habitación de Terry. Desde aquel día en el que él se había atrevido a besarla, no se habían vuelto a ver,
y ella se sentía abrumada por los sentimientos encontrados que experimentaba. Había reaccionado muy mal a su beso. Le había parecido que, de alguna manera, él se lo había robado solo para castigarla por haberle hablado de Anthony. Luego había sido tan brusco cuando la llevó a los establos y la obligó a dar ese turbulento paseo a caballo. Siempre había tenido mucho miedo. Miedo de dejar ir a su dulce príncipe de las rosas, pero ahora que lo había conseguido, se había dado cuenta de que aún podía mirar hacia el futuro, y cuando cerraba los ojos para hacerlo, no podía ver nada en lo que él no estuviera de alguna manera involucrado. Terry. El aroma de su piel y el tacto de sus labios la habían torturado durante días. Su bofetada le había dolido, pero quizá le dolía más la que ella le había dado primero. Había sentido el fuerte latido del corazón de él contra ella y el temblor de sus labios, y luego no le había dado oportunidad de explicarle. «Tenía que pedirte permiso», le había gritado, herido con los ojos oscuros como el carbón, mientras el viento que se había levantado en ese momento, casi como para subrayar la tormenta emocional que se había desatado en él, le despeinaba su largo cabello sedoso. ¿Un chico pide permiso para besar a la chica que le gusta o simplemente lo hace? Cuando le hizo esa pregunta a Patricia, ella se sonrojó violentamente. ¿Besos? ¡Dios mío, Candy! ¿Te refieres a un beso de verdad? ¿En los labios?, preguntó haciéndose la señal de la cruz. Besos, en los labios, claro. ¿Y dónde, si no? Tú has besado a Terrence, preguntó su tímida amiga, llevándose las manos a la boca abierta. A Candy se le escapó una media sonrisa de satisfacción, por lo que se reprendió a sí misma. Sí, bueno, no. Solo quería saber cómo crees que debe suceder. La pobre Patty, muy avergonzada, acabó confesando que nunca habría podido responder afirmativamente a una pregunta así si Esther hubiera tenido el valor, pero su corazón lo habría deseado. Annie, en cambio, se había escapado para no responder, pero luego había vuelto sobre sus pasos. Afirmaba que era una pregunta muy poco romántica. Entonces, ¿cómo esperaba que le sucediera la primera vez? En realidad, ella se había sentido como una hoja a merced del viento. Se había tenido miedo de sí misma y lo había descargado todo sobre él. No sabía si sería capaz de disculparse abiertamente. Sería como pedir un segundo beso y... Dios mío, ¿cómo podría hacerlo? Pero cuando cerraba los ojos, aún sentía los suaves labios de él sobre los suyos y sus manos que la abrazaban por la cintura, y ya no soportaba la idea de no verlo y saber que estaba enfadado con ella. Había entrado a su habitación, pero él no estaba feliz. Había encontrado esa extraña revista estadounidense en su escritorio y había empezado a hojearla. Sonreía por el contenido y las ideas poco convencionales que se publicaban. Era evidente que Terry solo le leía para fastidiar a su padre. En un momento dado, le llamó la atención un artículo de Margaret Sanger. Lo que toda chica debe saber. Lo leyó con atención. Era un artículo sobre educación sexual que las monjas habrían considerado indecente, por decir lo mismo, blasfemo para ser más realista, ya que informaba a las jóvenes sobre los métodos posibles para evitar embarazos no deseados. ¿Embarazos? Su sonrisa se apagó inmediatamente en su rostro. ¿Por qué Terry había leído ese artículo? Había partes subrayadas, así que estaba interesado precisamente en eso.
Se sintió invadida por una tristeza infinita. Ni siquiera estaba en la escuela y ya había sonado el toque de queda. ¿Había salido a escondidas? ¿Para ir a dónde? ¿Para ver a alguien? ¿A alguna chica? Tal vez. ¿A cuántas chicas veía Terry? ¿A cuántas había besado ya? ¿Y qué más? Estaba petrificada frente a su escritorio y ni siquiera se había dado cuenta de que él había vuelto. Él le puso suavemente la mano en el hombro. ¿Candy? ¿Qué haces aquí? Ella no respondió. Tenía la vista nublada por las lágrimas de rabia y tristeza, pero no quería que él las viera. Él la obligó a darse la vuelta y sintió que su corazón implosionaba al ver esos ojos verdes tan tristes. Candy, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Él miró las manos de ella. Candy apretaba la revista que Paul había escondido a escondidas en la biblioteca, ante los clásicos de la literatura, para sustraerle el control de las monjas. Lo había visto hacerlo poco antes del registro al que el chico había sido sometido. Aún no había tenido ocasión de ver de qué se trataba, pero ¿por qué estaba Candy tan alterada? Intentó acariciarle las mejillas, pero ella reaccionó con rabia, apartando su brazo de mala manera. No quiero que me toques. Tú eres no tienes ningún respeto por las chicas. Le lanzó la revista al pecho y salió corriendo, dejándolo con las manos vacías. Él recogió la revista incriminada y leyó el artículo que estaba a la vista. ¡Candy! ¡No! Disculpe, profesor, pero no es del todo correcto. El premio Nobel no se le concedió a Pierre Curie, sino al trabajo conjunto de Pierre y Marie Curie en el campo de la física. La señora tuvo tantos honores y méritos como su marido, sino más, hasta tal punto que hace 2 años, Estocolmo la honró de nuevo por la química y esta vez su marido no tuvo nada que ver, ya que falleció hace más de 5 años. Las clases del profesor Bobson eran siempre tan aburridas que a Terrence no le parecía real que se le presentara una oportunidad tan jugosa. Candy se había equivocado con él. Él sentía al máximo respeto por el sexo débil, sobre todo si no era tan delicado como su señorita Tarzán Pecosa. Señor Granchester, no tengo permiso para hablar de la señora en cuestión. Creo que es más importante que le informe sobre el resultado de estas investigaciones que sobre quienes la llevaron a cabo. ¿No cree? Totalmente de acuerdo. Pero fue usted quien mencionó el primer nombre, así que me pareció correcto hacer justicia a la brillante mente de María Sklodowska, que, entre otras cosas, es también la primera mujer a la que se le ha concedido una cátedra en la Soborna. Terminó con una sonrisa lateral y un guiño. El profesor de ciencias ya no sabía qué hacer. Si no fuera por este joven irreverente que, entre otras cosas, tenía toda la razón, sin duda tendría que soportar la ira de la directora porque estaba seguro, algún ricachón iría a contarle lo sucedido. Y efectivamente, el profesor pasó un mal rato en la oficina de la hermana Gray, cuyos gritos cavernosos resonaron como una advertencia en los largos pasillos de la escuela. Algunos juraban haber oído incluso temblar algunos cristales. Cuando salió, estaba pálido y tan encorvado que su barbilla rozaba el suelo. Ese Granchester es insoportable. ¿Qué necesidad había de armar todo este alboroto? Me enfurece. El profesor incluso lo interrogó para castigarlo y volvió a sacar la máxima puntuación. Y eso que no creo que se mate a estudiar. Entre Archibald Cornwell y Terrence Granchester no corría buena sangre,
pero los motivos distaban mucho de ser de carácter didáctico. Hermano, no exageres. A mí me parece divertido, y Terrence tenía toda la razón al señalarlo. Marie Curie es una gran científica. Steele intentó abrirle los ojos a su hermano para que fuera más objetivo con respecto a aquel chico. Estaba seguro de que tarde o temprano tendrían que aceptar pasar mucho más tiempo juntos de lo previsto. Y además aquel chico no le desagradaba en absoluto. ¿Cómo? ¿Tú también lo defiendes? Bueno, la verdad es que yo... Oyeron un golpe en la terraza y adivinaron el habitual aterrizaje torpe de Candy. Mientras corría hacia ella para asegurarse de que no se había hecho nada, y ella se rascaba la cabeza. ¡Candy! No deberías haber corrido tanto riesgo. Sabes que estos días la Madre Superiora está furiosa. Por culpa de Terrence. Eso es. Quería que me explicaran lo que ha pasado. Alistair comenzó a contar lo que había sucedido en la clase de ciencias. ¿Pero por qué el nombre de la señora Curie causa tanto malestar?, preguntó la chica sorprendida. Ha escandalizado a los bien pensantes por la dudosa moralidad de su vida privada. Se dice que mantuvo una relación con un hombre casado tras la pérdida de su marido. Piensa que Estocolmo le aconsejó incluso que no asistiera a la ceremonia de entrega del premio Nobel. Pero ella fue. Bueno, pero no me parece justo que sus méritos científicos no sean reconocidos por otras cuestiones. Creo. Pero, ¿cómo sabes todas estas cosas?, preguntó de nuevo intrigada. Me lo explicó Terrence. Está muy bien informado y estaba muy enfadado. La verdad es que también estaba contento de haber avergonzado al sistema. Ya sabes cómo es él, pero cuando me explicó lo del premio Nobel y el escándalo estaba muy irritado. Parecía que le importaba mucho. También me dijo que, si el señor Curie se hubiera encontrado en la situación de su esposa, nadie habría dicho nada. Todo se habría considerado normal y él no soportaba este tipo de injusticias. No soporta los prejuicios sexistas y los relacionados con las clases sociales. Candy recordó una conversación que había tenido con él unas semanas antes. Continúa. Es que no me canso de decirlo, chicas. Los maravillosos fic o one shot de mi querida Sonia son maravillosos. Tal cual, chicas. Así de simple. Pero bueno, está en ustedes darle like a la narración, dejarme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.